nosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de poder de lo alto. Ese poder viene para hacer en el poder de prodigios en el nombre de Jesús. 1:4-8 nos dice: espera la promesa del Padre, la cual les digo, oíste, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu. El poder que recibimos es para ser testigos vivos y fieles de Cristo. Era necesario que la aconteciera para que fuese derramada el Espíritu Santo. Te explicó que antes que viniera el Espíritu Santo, él tenía primero que volver a, ¿verdad? Y lo vemos en Juan 16:7, Juan 7 del 37 al 39. En el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase, algo que antes jamás había sido experimentado. Hechos 2 del 1 al 4. Es evidencia de hablar en lenguas humanas, lenguas angelicales, lenguas del cielo. Viene para mostrarnos que el poder del Espíritu está en nosotros. Pedro claramente entendió que ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo tal como los profetas habían profetizado. Hechos 2, 12, 21 y versículo 33. Pedro exclamó que como prueba de la resurrección de Cristo, que ahora está glorificado a la diestra de Dios, ha derramado el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Hechos 2, 22 al 36. El Padre había dicho a través de los profetas que en su último tiempo de ministración derramaría este poder para que el pueblo de Dios pudiera llevar señales, milagros y prodigios. En respuesta a lo que preguntó el pueblo, Pedro les dijo: don es un don, el bautismo es un don del Espíritu Santo, es para todos aquellos que se arrepienten de su pecado y obedecen al Señor en el bautismo. Bautizamos en las aguas, bautizamos en el Espíritu. Eso es bien importante porque la iglesia de Dios es un fiel y verdadero, un texto que será testigo en Jerusalén. Vamos a explicar esta experiencia, lo que pasó en el bautismo del Espíritu Santo. El creyente es literalmente bautizado, cubierto, saturado del Espíritu Santo. El Espíritu está sobre nosotros, el Espíritu está dentro de nosotros. El Espíritu nos permite que nosotros seamos el templo o el santuario para el Trino Dios que habita por siempre en nosotros. En ese mismo momento de la llenura de Él, el Espíritu Santo de manera sobrenatural nos capacita espiritualmente y a la misma vez se comunica con nosotros en un lenguaje desconocido, que puede ser a través de esas lenguas, que puede ser a través de gemidos que no podemos nosotros en la carne poderlos descifrar, pero el Espíritu sí los descifra. El hombre tiene tres partes: tiene cuerpo, que es la conciencia del mundo; alma, que es la conciencia de sí mismo; y el espíritu, que es esa conciencia con Dios. El espíritu del hombre está muerto hacia Dios hasta que nace nuevo, hacia Dios, siendo bautizados en el Espíritu. El creyente también es de Corintios 12:13. ¿Cuál es la importancia de hablar en lengua si es que tiene alguna? Mira, las escrituras enseñan que el bautismo y el Espíritu Santo siempre va a ser acompañado por la evidencia de hablar con él en otras lenguas. El día de Pentecostés ellos hablaron en lengua. Cornelio comenzó a hablar en lengua mientras Pedro estaba predicando, pero claramente entendió que el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos. Fue la evidencia que Dios le mostró a Pedro para que pudieran también decir que los gentiles habían sido bautizados con el Espíritu.
Cuando los que estaban en Samaria recibieron el bautismo del Espíritu Santo, fue también de una manera donde fueron regenerados y luego bautizados en agua. Y también tenemos que decir que el poder se derramó en aquel momento sobre ellos cuando Pedro y Juan impusieron las manos. El hablar en lengua trae al creyente hacia una más profunda y rendida comunicación con Dios. Lo que no nos atrevíamos a hacer, ahora lo hacemos. Nos atrevemos a hablar, nos atrevemos a llevar el mensaje. Y Dios nos dará la manera de comunicarnos, amados. Alabamos y adoramos a Dios. Oramos e intercedemos a Dios a través de este don de poder hablarle a Dios de manera especial y el Espíritu hablar a través de nosotros. El hablar en lengua nos edifica, nos hace crecer y también nos hace, amado, el poder recibir y entender lo que el Padre quiere que nosotros llevemos. Nos lleva a abrir la boca, a llenarnos, nos lleva a hablar, nos lleva a utilizar el intelecto. También el Espíritu nos enseña a entender y Dios nos da cosas buenas para poderle llevar a otros. El Espíritu Santo también nos ayuda a creer, a crecer, a tener el deseo de darlo todo por Dios, sin duda, con una voluntad perfecta. Dios no hace excepción de personas. El creyente ya es hecho un hijo de Dios, ha sido comprado por la sangre de Cristo y esta experiencia es la promesa del Padre para todos los que le aman. Vamos creciendo y en ese crecer nos lleva a nosotros a tener una vida en intimidad con Dios y esto lo provoca el bautismo del Espíritu Santo. Oramos, alabamos y adoramos a Dios de manera especial. Ya andamos por el Espíritu y cuando andamos por el Espíritu la obediencia se hace dueña de nuestros corazones y mente. Aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo y esto nos lleva a nosotros a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu siembra en nosotros su fruto y vamos a dar mucho fruto en abundancia porque el Espíritu nos está ayudando. Crucificamos la carne para que sea el Espíritu quien nos gobierne. Es importante como miembros del cuerpo de Cristo que nosotros funcionemos como ese cuerpo de Cristo en unidad y que podamos hacer la voluntad del Padre. Uno de ellos es congregarse con otros cristianos y esto es importante porque es la manera que nos vamos a estar ayudando, apoyando unos a los otros, trabajando con los otros miembros del cuerpo. También es importante teniendo unidad, teniendo un mismo propósito y voluntad. Saben que el Espíritu Santo tiene 9 dones para el ministerio, para la edificación del cuerpo. Sin estos dones, la iglesia no puede estar lista para la venida de Cristo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Espero que esta lección te sea de bendición y también te pido de manera especial que si tienes alguna duda, escríbeme para poderlas clarificar. Dios te bendiga.